Muy buenas tardes a todos, miembros de estudiabetes.org. Como ya saben, cada semana tenemos una distinta entrevista con invitados súper especiales para nosotros. Y precisamente hoy tenemos con nosotros a Rosy, a Rosa María de Prado. Ella es la impulsora del proyecto Modiac, del cual les vamos a estar hablando el día de hoy. Ya había platicado fuera del aire con Rosy y le comenté que desde cuándo estoy siguiendo su pista y desde cuándo tengo una lista interminable de preguntas que hacerle sobre el proyecto. Rosy, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mariana. Me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, también seguirlos y agradecerles todo lo que están haciendo de labor educativa y de conexión. Está padrísimo. Ayuda mucho. Muchas gracias a ti. Oye, fíjate que tenemos la tradición de preguntarle siempre a nuestros invitados, siempre la primera pregunta es, ¿por qué el mundo de la diabetes? ¿Por qué tu interés en diabetes? ¿Cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en el mundo de la diabetes? Pues bueno, primero que nada, porque la diabetes es mi compañera desde hace casi 30 años. Yo vivo con diabetes tipo 1. Y vengo de una familia con mi papá con diabetes tipo 1, dos de mis hermanos mayores también, y ahora un hermano, el de en medio, digamos, ya empezó con diabetes tipo 2. Entonces, bueno, la diabetes ha sido somos 6 hermanos y era como un hermano más pues todo el tiempo, ¿no? Como que siempre presente. Y bueno, eso es en cuanto a la vida. Entonces yo aprendí a vivir con la diabetes desde mucho tiempo. Y luego viví en Guadalajara, ya estudié psicología y luego terapia familiar. Y la verdad es que no me había dedicado como a trabajar el tema de la diabetes, o sea, a vivir con diabetes y a cuidarme. Ya tuve 3 hijos, que ya están mayores, están muy bien, ninguno de ellos tiene diabetes, pero sí cuando acabé la maestría en terapia familiar es que empecé a preguntarme qué pasaba con los papás de los chicos con diabetes, sobre todo de los adolescentes, porque bueno, yo empecé con diabetes a los 19 años, ya yo tenía un hijo, o sea, yo me casé súper chiquita, ¿no? Como a los 18. Entonces yo era una mamá con diabetes, pero nunca me había puesto a pensar en el lado de mi mamá, o sea, nada más veía las batallas, ¿no? Sobre todo con mi hermano mayor, que desgraciadamente sí murió muy joven, bueno, como a los 45, y sí vivió ceguera y trasplante renal y diálisis y todas las consecuencias que se viven cuando no hay un automanejo adecuado de diabetes. Entonces, como que yo sí me quedaba pensando qué difícil para las mamás y entonces hice este proyecto de investigar y preguntarle a los papás y a las mamás qué les funcionaba, qué pasaba cuando llegaba la diabetes a sus vidas, quién se asustaba más, quién se ponía más las pilas, qué cosas les servían para salir adelante, cuáles eran sus miedos, y estuvo muy interesante y esa fue mi tesis de maestría. Y de ahí pues fue que empecé a pensar en cómo esa tesis se podía convertir en un proyecto psicoeducativo y así es que nació este proyecto de Modia de cero, o sea, nada más de una idea inspirada por chicos con diabetes, especialmente Jimena Reigadas, que fue una de las primeras niñas que llegaron a consulta de terapia por otra cosa y bueno, acabamos coincidiendo en la diabetes, entonces esa fue una inspiración para comenzar a hablar con los chavos y pensar en si hacíamos un espacio para papás y chicos, adolescentes y niños, donde se pudiera hablar de diabetes entre pares, ¿no? O sea, con sí el apoyo médico, obviamente, pero no necesariamente presente durante los espacios de conversación, sino más bien colaborando y etcétera. Y así empezó el proyecto Modia hace unos cuantos años, más o menos como creo que fue el 2009 por ahí, que empezamos a pensar en eso y pues conseguimos dinero y lo desarrollamos y ahorita hay pues varias comunidades Modia a lo largo de México, ¿no?
bueno, pues estamos intentando traer a Modiag aquí a California, a ver qué tal funciona. ¿Eh? ¿Desde Y cuándo bueno, en la comunidad siempre hemos hecho mención de la importancia de la salud emocional, si pudiéramos hablar de salud, y del apoyo que necesita no solo la persona que es diagnosticada, los niños y los adolescentes, sino los papás? Y no fue sino hasta que llegó Mila que nos dimos cuenta de que estábamos obviando la parte del involucramiento familiar. Porque pues claro, estábamos acostumbrados a las escuelas tradicionales en las que la consulta pues era para mí, Mariana, paciente con diabetes, pero dejábamos un poquito de lado a mi familia para trabajar exclusivamente en lo mío, en mi bienestar emocional. Ya cuando llegó Mila a acompañarnos a la comunidad y se convirtió en la gerente, destacaba mucho la importancia del involucramiento de toda la familia y sobre todo del papel de la mamá o de la persona encargada del cuidado de los niños. Y es que bien dijiste que en el trabajo multidisciplinario no se puede dejar de lado evidentemente el tratamiento farmacológico ni fisiológico, pero sí el aspecto emocional. En nuestra opinión, lo que hemos visto en los últimos meses en la comunidad es que es quizá una piedra muy importante y angular. Los miembros se acercan a nosotras con preguntas normalmente de tipo autocuidado de diabetes, cifras de glucosa, complicaciones, pero también preguntan mucho sobre depresión, ansiedad, específicamente en poblaciones más jóvenes. Primero, pues no entendíamos cómo era posible que los niños se pudieran deprimir, como que era un concepto que normalmente relacionábamos con poblaciones adultas, hasta que vimos que pues sí, o sea, vivir con una enfermedad crónico-degenerativo bien entendida, pues causa algunos estragos al principio en la salud mental y que es muy importante que estos se vayan atendiendo. Ya en fechas recientes hemos tenido otras entrevistas con psicólogas, una de ellas nos habló de depresión y la otra nos habló de terapia narrativa y vimos lo importante que eran estas estrategias también para incluir en el trabajo multidisciplinario. Rosy, ¿qué significa MODIAG? Modiag es manejo óptimo de diabetes en adultos y jóvenes, porque se abrió un capítulo de trabajo con adultos. Y bueno, ahora que dices de la terapia narrativa, precisamente Modiag, las ideas de Modiag vienen de la terapia familiar y la terapia narrativa. Y la idea es centrarse en las habilidades y no en los déficits, o sea, ver cuáles son las fortalezas de los niños, los jóvenes y las familias para sobre eso construir como maneras de salir adelante con la diabetes. Pero esa es la idea, el manejo óptimo, pero el ingrediente más principal, digamos que lo que le da más relevancia es la parte de las prácticas narrativas y comunitarias dentro del proyecto. La Corrígeme parte si digo alguna mentira. Estábamos como acostumbrados un poquito al menos en México, a las terapias muy breves donde se esperaba que nosotros cambiáramos, de pronto modificáramos ciertas conductas, porque pues se creía que era como lo más ágil para que nosotros tuviéramos un mejor seguimiento a nuestro tratamiento. Pues vamos a cambiar las conductas malas de Mariana. En la terapia narrativa, ¿van a modificar también mis conductas negativas o van a trabajar en lo que quiero conservar? más bien, Mariana, es como que, y tú lo debes tal vez vivir así. Para mí fue muy revelador cuando estudié terapia narrativa decir, yo soy Rosy y la diabetes no soy yo. Entonces es más en asunto de identidad. Creo que lo que hace que alguien se ponga muy triste y llegue a estados de depresión es precisamente que la identidad es secuestrada por la enfermedad. Y eso yo lo aprendí de los niños. Cuando un niño me dijo, Rosy, yo soy Pedro, pero ahora me dicen diabético. Y mi mamá solo me pregunta si tengo el azúcar alta o qué comí en la escuela. Ya no me pregunta cómo me fue en la escuela. Y mis tíos solo me regalan galletas para personas con diabetes. Entonces decía él, yo ya no me llamo Pedro. Entonces para mí fue impactante decir, wow, sí, lo que pasa es que cuando llega la diabetes, como cualquier enfermedad crónica, secuestra la identidad de las personas. Y entonces, y hay todas unas conversaciones alrededor de eso sobre el paciente diabético. Entonces ya no eres la persona, ya no eres Mariana, ya no eres Rosy, ya las ilusiones, las fantasías, los sueños se pierden, ¿no? O se ponen al servicio de la diabetes.
Y entonces sí, para mí fue súper interesante ver cómo los papás se angustiaban con hijos con la habilidad de bailar y decir, mi hija no va a poder ser bailarina. Y entonces el hecho de crear esta idea de la diabetes es como un dragón, ¿no? Y es como Puck, ¿no? Es un dragón. Es que cuando empieza el proyecto, y bueno, ustedes lo tienen ahí, pero cuando empieza el proyecto, lo que pasa, este ya es un dragón disfrazado, pero te voy a enseñar el que no está disfrazado. Cuando llega el proyecto, entonces te dicen, mira, este es la diabetes y esta es Rosy. El mero hecho de hacer eso, con los niños no se necesitan más palabras, como que abren los ojos y como ellos están acostumbrados a externalizar los problemas, hablar de el enojo, el monstruo del enojo, entonces para ellos es muy familiar y es como un alivio el decir yo no soy esto, yo vivo con, llegó a mi casa, ¿no? Y para los papás, imagínate lo que significa todo ese dolor emocional de que llega la diabetes y la diabetes la vive el niño. Entonces el papá está enojado, pero entonces pareciera que está enojado con el niño. Y el niño lo vive como están enojados conmigo. Yo traje la mala suerte, yo traje el sufrimiento. Entonces cuando todo eso se convierte en este personaje, entonces los papás tienen una relación con la diabetes, ¿no? Y los papás pueden botarla, pueden enojarse, pueden echarla al excusado y pueden ver la diferencia de que su hijo está siendo afectado, pero su hijo tiene una identidad mucho más rica que la diabetes. O sea, tiene cantidad de historias donde la diabetes es una historia más, pero no es la principal. Y entonces los niños disfrazan a la diabetes. Y la disfrazan porque entonces la particularizan, se burlan de ella, como que le agarran, es una revancha un poco, ¿no? Tú me has fastidiado, yo te disfrazo. Y también la quieren porque es esa parte donde la diabetes puede ser tu amiga, pero no es tan tu amiga. A veces es medio tu amiga y a veces no la quieres ver. Entonces es una relación como un dragón que puede ser tu amigo si lo domesticas, pero si no, pues se puede quemar tu casa, tu familia, te puede comer a ti, se puede llevar todo. Entonces, esa es más que nada la idea. Entonces, no se trata de cambiar, sino se trata de encontrar nuevas historias de ti mismo y resucitarlas. Y entonces, a partir de esas historias, saber que yo cuido mi diabetes, Mariana, no porque me vaya a morir, sino porque quiero vivir. Y por lo que quiero vivir es por lo que cuido la diabetes, no, y incluso viendo a mi hermano que se quedó ciego, que perdió el riñón, él amaba la vida y todo eso lo vivió y lo transitó por puros sueños y esperanzas. Entonces no fue, o sea, Tuve fue yo como, la fortuna personal de conocer a tu hermano Ricardo ajá, muchísimos años y me pareció, digo, para que los miembros sepan del tipo de persona que estamos hablando, era la persona más jovial y animosa que pude haber yo conocido en mi vida. Entonces de pronto se convertía en un ejemplo grande para nosotros que vivimos con diabetes, porque veíamos cómo él de una situación negativa en su vida había como tomado las partes más positivas y tenía una vida, pues, a mí no me gusta usar la palabra normal, pero tenía una vida perfectamente igual a la mía, pero incluso yo creo que era más jovial que yo. Entonces era como un ejemplo de vida y que nos ha dejado mucho que aprender a todos los demás. Rosy, de todo lo que hemos platicado, me surgen algunas como preguntas. Hace poco, las semanas pasadas, tuvimos un debate en nuestra comunidad donde preguntábamos a la gente si ellos preferían que se hablara de ellos como diabético o persona con diabetes. Lo pusimos porque vimos las publicaciones de la Asociación Americana de Diabetes, donde se invita ya a que los profesionales de la salud utilicen diferente terminología, que tengan mucho cuidado en el uso del lenguaje. Y notábamos tristemente que la gente está conforme en ser llamados diabéticos y había gente que incluso se molestó con nosotras y nos ponían, pues yo he aprendido a aceptarme diabética, diabética soy, diabética moriré. Pero notábamos un poco en el discurso escrito
que no era gente con la misma actitud tal vez que quien se refería a alguien que vive con diabetes. Esto me lleva a la primera pregunta. El uso del lenguaje en la terapia narrativa y específicamente en el proyecto Moviar debe ser muy vigilada, ¿no? Totalmente, y es que el lenguaje genera realidades. Entonces, esa es una de las cosas que más me han dicho. Me han dicho, es que si tú haces eso, si pones la diabetes en un dragón, haces que las personas no la acepten. Y yo aprendí de las mamás algo. Una mamá me dijo, ¿sabes qué, Rosy? Cuando a mí me dijeron, usted tiene que aceptar que su hijo tiene diabetes, a mí me pareció un insulto. Porque si yo aceptara que mi hijo tiene diabetes, yo no seguiría peleando para que la diabetes no lo domine. Y yo entendí ese otro sentido de la aceptación y encontramos la palabra adaptación. Porque estoy segura que si a ti o a mí o a cualquier persona con diabetes nos dicen que mañana si te tomas esta pastilla, si te pones este aparato, vas a dejar de tener diabetes, seguramente nos enlistaríamos ahí. Por lo tanto, nos hemos adaptado como quien usa anteojos a vivir con una condición, pero no nos hemos rendido a que esa condición nos haga discapaces o nos haga dependientes. Entonces sí creo que la diabetes en sí misma, como cualquier enfermedad, hace que la persona también encuentre una identidad. Entonces a veces yo veo personas que están a gusto con decir yo soy diabético, pero no necesariamente definen su vida solo por la diabetes. Y hay personas que cuando son capaces de decir yo soy una persona con diabetes, sienten una liberación porque igual pueden decir soy una persona que le gusta andar en bicicleta o soy una persona. Entonces sí, el lenguaje, sobre todo para los niños, si tú le dices a un niño eres flojo, obviamente ese lenguaje le está dando una etiqueta que le va a hacer pensarse como que eso es algo, una condición de su carácter que va a tener para toda la vida. Si a tú al niño le dices, oye, la flojera como que te visita y te seduce y te dice que no hagas la tarea, el niño tiene más oportunidad de llamar a la disciplina o llamar a las ganas de hacer las cosas. Entonces, el decir la diabetes no soy yo, para mí tiene que ver con que sé que está presente todo el tiempo, sé que no va a definir la manera como yo viva, la voy a definir yo, y me parece que a mí me gustan más otras historias de mi persona, y no es que no acepte o asuma que vivo con diabetes, porque si no lo aceptara o lo asumiera, no estaría cuidándome y no llevaría 30 años sin ninguna complicación. Claro. Simplemente es como lo acepto. Entonces sí creo que yo diría preguntarle a los niños y a los jóvenes cómo quieren ser llamados es una buena idea. Tal vez para los adultos algunos no hace una diferencia, pero si tú le preguntas a un niño, y no nada más preguntárselo así, sino explicar ese asunto de que tú no eres el problema es una cosa y tú eres otra cosa, y tú necesitas herramientas para vivir con ese problema, surgen ideas interesantes, ¿no? Y entonces, al menos todos los niños que han vivido el proyecto y los jóvenes se sienten muy orgullosos y muy empoderados y son capaces de decirle al médico, ya no me llame diabético, yo no soy diabético, yo soy Pedro, yo soy Jimena y vivo con diabetes. Entonces, si la Asociación Mexicana está cambiando sus parámetros, es precisamente por la influencia de esas mamás, de esos niños y de esos jóvenes. Me Y llamó, aquí en Estados Unidos es lo mismo. me llamó mucho la atención que hablabas de diferentes narrativas y te voy a platicar. Estuve en una sesión de terapia narrativa hace un par de semanas en una clase y platicábamos de una familia y de los conflictos o roces que había entre los miembros de la familia. Y alguno de los docentes preguntó, bueno, ¿cuántas familias hay aquí? Y yo valientemente alcé la mano, yo dije, una familia, hay una familia. Y otro de los docentes me contestó muy serio diciéndome que efectivamente había una familia, pero que cada familia o cada miembro de esa familia tenía su propio concepto
de ese mismo núcleo familiar. Pues con eso a lo que voy es, la narrativa o lo que piensa el niño sobre su diabetes tendrá relación muy directa con lo que piense la mamá sobre la diabetes en algún momento. ¿Convergen estas narrativas en algún momento? Totalmente, Mariana. Y ahí es la parte de que yo veo dos cosas. Una, como mamá, porque soy mamá, veo la profunda preocupación ante lo que la diabetes significa y te puede llevar a que sí trabajes arduamente para que tu chico salga adelante, utilices muchas herramientas, pero con el riesgo de que totalices la historia de tu hijo en la diabetes. O sea, que tu hijo sea en ese orgullo de, mira, tengo diabetes y puedo salir adelante, que tu hijo no esté viéndose en otras historias también. Entonces he visto chicos en donde de repente la diabetes es su historia, como, hola, ¿qué tal? Soy Rosy, tengo diabetes, ¿no? Y entonces me pregunto eso, ¿qué efecto tiene en el chico en cuanto a pensarse también en otros terrenos, ¿no? O hablar de sí mismo en otros terrenos. O veo lo opuesto, de esa parte donde la diabetes no es importante, no hay cuidado, ¿no? Y entonces el chico niega que la diabetes vive con él, ¿no? Y entonces los papás hacen como que no pasa nada, no va a haber problema, ¿no? No asumen la responsabilidad como familia. Entonces, creo que es bien importante igualmente para los papás pensar cuál es su postura frente a la diabetes, su dolor frente a la diabetes, no frente al hijo. O sea, ¿qué me pasó a mí como mamá cuando la diabetes atravesó mi puerta? ¿Qué me hizo pensar de mí misma? ¿Qué me hizo sentir? ¿No? Y cuando haces eso, entonces no le cargas al niño tu emoción. Esa es tu propia manera de acomodar la diabetes, que no depende de lo que el niño haga con su diabetes, pero que sí le afecta, porque si el niño ve que la mamá está profundamente angustiada, los niños básicamente protegen a los papás. Entonces el niño va a generar un estrés de que cada vez que se le suba el azúcar se va a sentir profundamente culpable porque su mamá se va a preocupar. Entonces yo les digo a los chicos y a las mamás, el glucómetro, por ejemplo, es lo que genera una pelea en las relaciones mamás, papás e hijos, porque es un chismoso, ¿no? Lo tenemos que usar, pero si tú como mamá cada vez que ves un glucómetro te asustas, ¿no? O sea, cuando ves la cifra, gritas, te asustas, ya sea porque está muy alta o muy bajo y empiezas a preguntar, ¿y pero qué comiste? Seguramente le robaste lunch a alguien, seguramente, ¿no? Y empiezas a regañar. Lo que estás generando es que ese chico no genere un bonding o una unión con el glucómetro, sino que el glucómetro sea algo que no use o que le pida o le pague 10 pesos a su compañero para que se deje picar y entonces tenga una cifra ahí en el glucómetro, que yo eso lo he visto, ¿no? O sea, sí, entonces sí la reacción de la mamá es 100% influye en cómo el chico mire la diabetes como algo que a veces tiene sus altas, sus bajas, y que el glucómetro solo me está dando un número de referencia para tomar una decisión, ¿sí? Y está ok y no va a generar que mi mamá se pare de cabeza, sino simplemente pensemos juntos a ver qué habrá pasado, ¿no? Y Claro. entonces que el cuidado, entonces no sé si eso responde a mi pregunta, Sí, pero sí. sí, la responde muy bien. Ya están llegando las preguntas de los miembros y la primera que nos hace llegar Marta Eugenia es, entendemos que este es un proceso narrativo, tiene que ver con terapia narrativa. ¿Cómo sería una sesión de narrativa normalmente? Para quienes no saben mucho de decisiones y diferentes escuelas psicológicas. Bueno, la diferencia, en realidad la terapia narrativa es una terapia que le llaman posmoderna, que no tiene diagnóstico, que básicamente se basa en que las personas tenemos muchas historias de nosotros y tenemos el derecho a contar la historia que más nos guste de nosotros, la que más
calce con lo que valoramos. Entonces, en ese derecho, la narrativa lo que busca es hablar de lo que la persona está viviendo, sufriendo, cuáles son sus problemas, y entonces encontrar cuáles los momentos en donde esa persona ha podido salir adelante y qué herramientas ha utilizado y cómo incrementar esa historia. Y eso tiene un impacto muy interesante porque lo que yo sí veo es que la diabetes en sí misma es una carga de diagnóstico muy grande y que a veces el decir, ok, usted tiene diabetes y entonces va a tener depresión o también tiene depresión y entonces va a tener ansiedad y entonces entonces se convierte como algo muy pesado y no es que no se deba diagnosticar, pero qué tanto la persona sale a veces de ciertos abordajes psicológicos con más peso que soluciones, ¿sí? Sí. Entonces, simplemente es buscar como qué historia de mi persona es la que quiero para mí misma, editarla, decir, mi mamá decía que yo era esto, pero yo hoy digo que soy esto, ¿no? Entonces acomodo lo que decía mi mamá, lo que decía el abuelo, lo que decía mi marido, lo que dice quien sea, y esta es la persona que yo quiero ser, es la que estoy siendo, es la que me gusta más ser, ¿no? Esa sería la terapia narrativa. Entonces, pues tiene toda lo pueden buscar en Google y van a encontrar cantidad de artículos y demás interesantes. Muchas gracias. Nos llega otro comentario. Rosy, ¿cómo puedes ver a la diabetes como algo amigable? Yo no puedo alejarme con algo que me está constantemente amenazando y demandando tanto. Pues un poquito volviendo a eso que les comentaba, yo no lo veo como algo amigable, lo veo como algo que ni puede ser mi amigo, ni es totalmente mi enemigo. ¿Por qué? Porque yo no quisiera que la diabetes hubiera llegado a mi vida. Una vez que llegó a mi vida, es como que, y yo tengo un artículo sobre eso, es como una tía, ¿no? Que tú estás en tu casa bien feliz y llega la tía, que es no sé, del lado de tu mamá, pero nunca la conociste y la señora viene a quedarse a tu casa porque no tiene familia, ¿no? Y entonces no le puedes decir que no porque es pariente de tu mamá, pero si no le construye su propio espacio en tu casa, pues la tía a lo mejor se pone a cocinar lo que se le da la gana, te empieza a regañar de cómo cuidas a tus hijos, ¿no? A todos nos ha pasado eso. Entonces así es la diabetes. Entonces la diabetes tenemos que reconciliarnos con su presencia, pero no deja de ser una tía fastidiosa. Claro. O sea, no es lo ideal para mi vida. O sea, Pero podemos tener una relación de odio con ella. como una tregua, como con un vecino también que no te llevas tan bien, pero bueno, necesitas al vecino. Y al final del día, después de 30 años, te puedes decir que la diabetes me ha llevado a lugares maravillosos. Entonces yo por eso también la idea del dragón para mí es bien interesante, porque al final un dragón puede ser sumamente temeroso, terrible, ¿no? Te puede generar mucho miedo, pero si lo domesticas te puedes trepar en su lomo y volar altísimo. Y yo he visto cómo muchos chicos se convierten en adultos con diabetes y han volado altísimo, ¿no? Y eso es una condición interesante. Entonces, pues te invita a vivir, porque ya sabes que te puedes morir, pues te invita a vivir la diabetes. Específicamente, Moria, y nos hicimos a punto de dragón. Pero ¿en qué consiste? ¿Se acercan a una sesión? ¿Es un grupo? ¿Hay cursos? ¿Cómo es que funciona este proyecto? Pues el proyecto básicamente, imagínense que es un taller de 12 sesiones, en donde se revisan los conocimientos de diabetes básicos, como de educación en diabetes, pero que tiene la diferencia es, uno, que la idea es formar un grupo de apoyo de papás, que los papás son los que dan las clases. Entonces tenemos papás que enseñan a otros papás, que no necesariamente son educadores en diabetes, pero son papás que tienen la experiencia de haberlo vivido más el entrenamiento y que siempre trabajan
en coordinación o con un endocrinólogo o con un educador en diabetes, o sea, no trabajan por su cuenta inventando cosas, sino, ¿por qué papás? Porque es menos amenazante para una mamá escuchar de otra mamá, ¿no? Por ejemplo, Cristina Reigadas, que tú la conoces y seguro mucha gente que nos está escuchando la conoce, es una de las promotoras más maravillosas que yo he conocido. O sea, naturalmente Cristina, cuando se entera que hay un chico que empieza con diabetes, la localizan y como enfermera sale a casa de esa persona, habla con la señora, la tranquiliza, está al pendiente, casi que hace guardia con ella, ¿no? Hasta que esa persona se siente que no se le va a morir su hijo. Eso no lo puede hacer un médico, no porque no lo quiera hacer, no es su papel, no tiene el tiempo, ¿no? Tampoco un educador a veces en diabetes, ¿no? Porque ni un psicólogo. Entonces, es educación entre pares, por lo tanto, si quieres pertenecer a Modia, hay grupos Modia que ya están establecidos, o se puede hacer que un grupo de mamás que quieran tener en su localidad Modia se contacten conmigo, les platico un poco más de qué se trata, entrenamos ese grupo de mamás y ellas pueden empezar un grupo Modia. Y lo que tenemos son los materiales desarrollados, o sea, el dragón, un libro de trabajo para niños, para jóvenes, en donde el chico no está como al mismo tiempo que escuchando, haciendo cosas en su libro de trabajo, etcétera. Oye, Y al final, compartí una vista del libro para que vean nada más. Me encantó sí, donde dice, se solicitan domadores. ¿Puedes ver? Me pareció maravilloso. exacto, esa es la idea, se solicitan domesticadores de Modia. Este es el libro, ¿no? Sí, ese es el cuento Ajá, que usamos para poder promover el proyecto. Y es un cuento de cómo ese dragón llega a la vida de un niño, ok. ¿sí? Y ¿El aparte dragón se queda tenemos, con los niños durante todo el curso? ¿cómo? Perdón. ¿El dragón se queda con los niños o es parte del material temporal, De digamos? hecho, sí, cuando empieza el curso, a cada niño se le entrega su dragón, su peluche de dragón. Entonces, Ok. cada niño tiene un cuento, un peluche de dragón y su libro de trabajo. Y ahorita les enseño la carátula del libro de trabajo. Pero, y ese cuento que estás mostrando, con mucho gusto se los podemos mandar a las personas, lo pueden leer. Este, y el libro de trabajo es el que se usa para que sesión con sesión, una vez que la familia ya ingresa a los talleres, entonces este libro de trabajo Ok. es el que se utiliza. Creo que por ahí tenían una diapositiva con el libro, pero básicamente es un libro que tiene actividades adentro, ¿no? Que es como digamos que si estás pensando que la diabetes es un dragón al que tienes que domesticar, entonces tienes un libro que te da los secretos de cómo domesticarlo. Conteo de carbohidratos, ejercicio, y contiene una parte que es conversemos lo que sentimos, que son preguntas narrativas. Por ejemplo, ¿qué pensaste cuando llegó la diabetes en tu vida? ¿Quién se asustó más en tu casa? ¿Qué pensaron tus hermanos? ¿Cómo te sientes con eso? O sea, preguntas que a lo mejor no se le hacen al niño comúnmente, ¿no? ¿Cómo lograste vencer el miedo de inyectarte? Claro. ¿No? ¿Cómo le enseñarías a otra persona? O sea, como intentando rescatar esa sabiduría, y ha sido muy lindo. Muchas historias, por ejemplo, una niñita de 5 años que llegó al proyecto y no se inyectaba ella solita, y entonces todos la animaron en su grupo de niños, y al final, cuando fue la graduación, muy linda, enfrente de todos, se levantó así la falda casi y se inyectó, ¿no? Entonces todos le aplaudieron. Entonces toda esa parte de que los niños y los jóvenes sepan que ellos tienen que ser autónomos en Y algún hablando punto. de niños y adolescentes y adultos, ¿hay edad mínima y máxima para poder participar? Pues en realidad eso lo deciden las mamás que abracen el proyecto. O sea, pueden ser como yo he visto niños de año y medio con diabetes.
y han participado. Claro que no pueden participar del grupo de niños en el sentido de que pues ya necesitas que pues hablen, ¿no? O sea, niños de 4 años ya podrían entrar con la promotora de los niños, la mamá promotora, pero los bebés pueden asistir con los papás, porque la idea es que haya un espacio para papás, donde los papás hablen de sus dilemas, un espacio para niños de 4 a 10 años y otro espacio para chavos de 11 a 18 años. Nos preguntan, en jóvenes con diabetes que están en periodos de rebeldía, ¿crees, Rosy, que pudiera funcionar el proyecto Mocha? Totalmente, totalmente. ¿Y sabes por qué? Porque precisamente ya los papás ya se convierten en que me vale gorro, no me entienden. Y una de las inspiraciones mayores de hacer el proyecto eran los chavos, porque son los que la mayoría de las veces entran a hospital. Uno, porque el dragón, Puck, la diabetes, se vuelve loca con las hormonas, ¿no? De hecho, uno de los capítulos del manual se llama Diabetes y y PUC, no, más bien PUC y adolescencia, una pareja explosiva, ¿no? Y es cierto. Entonces, esa parte de, híjole, ya no me puedo cuidar bien, qué tonto soy, qué estoy haciendo, ¿no? La frustración de no ver que puedes, y encima el papá súper preocupado y peleándose por mil cosas, no solo por la diabetes, entonces verdaderamente es muy difícil esa etapa. Entonces un grupo así lo que hace es que es un grupo de pares, y nuestra idea también es que los jóvenes se conviertan en promotores. Entonces tal vez un joven mayor puede guiar ese grupo y estos chavos en sí mismos tener como su clan, ¿no? No solo o sea, la idea es que es un taller de 12 sesiones, Mariana, porque son los básicos, pero mucho el objetivo es crear relaciones duraderas entre Comunidad, las ¿no? personas, como comunidad. Entonces, que se sigan acompañando, que si quieren traer y dar otro taller, que si quieren reunirse los domingos, irse al parque, que si quieren hacer un campamento, lo que sea, pero que sea un grupo que haga que los papás no se sientan solitos y los chavitos también. Tú sabes que para un chavito, por ejemplo, ir a campamento es maravilloso porque ve puros niños como él. Claro. Entonces, tener eso cada semana y tenerlo ya como algo regular, voy a ir a un espacio donde todos se inyectan, todos se checan, todos hacen lo mismo. Está muy padre. Tenemos más preguntas. Primero, Beatriz Vela te manda un abrazo con mucho cariño desde Guadalajara. Y ella es nuestra promotora de Guadalajara, o sea que si hay gente de Guadalajara, tiene que ahí platicar con Betty. Y justo se relaciona con la siguiente pregunta de Marta Eugenia, que pregunta, ¿dónde hay los grupos y cómo se contactan? Mira, los grupos, bueno, tenemos en Guadalajara Betty Vela, tenemos en Los Mochis a la doctora Heréndira Torres, que es también mamá de chiquita con diabetes, y su esposo. Este, y tenemos en la Ciudad de México, tenemos a Anaía, que es mamá de Miranda. Eh, abrimos una vez un grupo en Toluca, entonces tenemos allá a un doctor, el doctor Jorge, del Hospital de Niños en Toluca, que también él tiene un grupo de gente entrenada. Entonces, y tenemos ya gente que ha vivido Modia y se ha movido a diferentes partes. Entonces, puede ser que el taller no esté sucediendo ahorita, pero sí están ahí las promotoras. Entonces, si se junta un grupo de mamás y le dicen a Betty, queremos abrir un taller en Guadalajara, Betty tiene la manera de entrenarlas, guiarlas, ¿no? Y abrir el taller. Pero la idea aquí totalmente es la organización de las familias con diabetes que quieran hacerlo. ¿Cuáles son los planes a futuro de Modiag y de PUC y cómo les podemos ayudar? Preguntan todos. Bueno, pues los planes futuros no los tendría yo, sino los tienen todas las mamás que nos están escuchando y chicos y personas con diabetes, porque PUC es la diabetes y la diabetes le pertenece a todos y al final es solamente una manera divertida, una manera de conectarnos desde la familia, desde nuestras habilidades. Entonces,
Yo estoy peleando por poderlo traducir al inglés y meterlo aquí en California, pero puede ser multinacional, se puede ir a cualquier sitio, o sea, basta con que me manden un correíto o se comuniquen con ustedes y ustedes me lo comenten y podamos pensar los cómo, porque en cada región puede que sea diferente, pero lo que hay es un material desarrollado, un manual de operaciones de cómo podemos iniciar un taller en mi localidad y hay lo único que yo tengo que tener conexión por la onda de poder publicar y mandarles los libros en físico, ¿no? Y mandarles los dragones. Y entonces que puedan tener el material para hacerlo y obviamente la capacitación, porque como incluye estas ideas de la terapia narrativa, que no necesita ser terapeuta para manejarlas, estamos hablando de mamás promotoras, entonces no está tan complicado, es bastante sencillo, entonces, pero sí necesita un entrenamiento por las maneras de hablar, lo que estábamos Sí, diciendo, ¿no? por el uso del Entender por lenguaje, qué es ¿no? Tan especial. totalmente. Pero ¿Dónde podemos encontrar en las redes sociales información sobre este gran proyecto? pues estamos en Facebook. Entonces, si ustedes ponen Proyecto Modia o Modia, niños y adultos en Facebook, lo van a encontrar. Quienes nos están ayudando muchísimo en Facebook son Daniel y Heréndira, ellos son los de los mochis, ellos son los que están poniendo la información. Y les mandamos Y un saludo porque son amigos de la causa, siempre estamos conversando con ellos y son una pareja que nos fascina. Entonces aprovechamos el video y les mandamos un saludo. pues ellos son los promotores estrella que están atrás de Facebook. También Betty también publica en Facebook. Y bueno, la idea es que eso sea un espacio colectivo, ¿no? Un espacio comunitario. Yo no tengo las respuestas. Al final yo vivo con diabetes, Claro. pero esto se generó para que cada vez crezca más, si hay más ideas, si hay más propuestas, ¿no? Esa es la onda. Entonces, pues nos pueden mandar ideas de cómo se imaginan, de si es algo que les gustaría, cómo les gustaría, ¿no? Y pues lo vamos pensando con esto diabetes, a ver cómo colaboramos para Claro que sí, nos encantaría. Rosy, sabemos que tú tienes que irte casi casi ahorita, pero te Ujú. agradecemos muchísimo esta entrevista, quedamos muy satisfechos, muy contentos. A los miembros que nos están viendo, no se preocupen, recuerden que hoy vamos a procesar el video y lo vamos a subir para que quienes no lo pudieron ver en vivo lo puedan analizar cuantas veces quieran en nuestros otros canales. Y un aviso parroquial, recuerden que vamos a estar presentes en el mes de abril en el Congreso de la Federación Mexicana de Diabetes para que se den una vuelta después por ahí y vamos a estar poniendo los datos del proyecto mundial para todos los interesados. ¿Qué tal que hacemos un grupo en Coyoacán? Que vienen a Ya. visitar, ya está todo arreglado. Muchas gracias, Rosy. Fue muchísimo. Gracias, gracias a todos y saludos a las promotoras que andan por ahí viéndonos también. Hasta luego. Hasta Bye. luego. Bye. Gerente destacaba mucho la importancia del involucramiento de toda la familia y sobre todo del papel de la mamá o de la persona encargada del cuidado de los niños. Y es que bien dijiste que en el trabajo multidisciplinario no se puede dejar de lado evidentemente el tratamiento farmacológico ni fisiológico, pero sí el aspecto emocional. En nuestra opinión, lo que hemos visto en los últimos meses en la comunidad es que es quizá una piedra muy importante y angular. Los miembros se acercan a nosotras con preguntas normalmente de tipo autocuidado de diabetes, cifras de glucosa, complicaciones, pero también preguntan mucho sobre depresión, ansiedad, específicamente en poblaciones más jóvenes. Primero, pues no entendíamos cómo era posible que los niños se pudieran deprimir, como que era un concepto que normalmente relacionábamos con poblaciones adultas, hasta que vimos que pues sí, o sea, vivir con una enfermedad crónico-degenerativo bien entendida, pues causa algunos estragos al principio en la salud mental y que es muy importante que estos se vayan atendiendo. Ya en fechas recientes hemos tenido otras entrevistas con psicólogas, una de ellas nos habló de depresión y la otra nos habló de terapia narrativa y vimos lo importante que eran estas estrategias también para incluir en el trabajo multidisciplinario. Rosy, ¿qué significa MODIAG? MODIAG es manejo óptimo de diabetes en adultos y jóvenes, porque se abrió un capítulo de trabajo con adultos.
Y bueno, ahora que dices de la con mi papá con diabetes tipo 1, dos de mis hermanos mayores también, y ahora un hermano, el de en medio, digamos, ya empezó con diabetes tipo 2. Entonces, bueno, la diabetes ha sido como somos 6 hermanos y era como un hermano más pues todo el tiempo, ¿no? Como que siempre presente. Y bueno, eso es en cuanto a la vida. Entonces yo aprendí a vivir con la diabetes desde mucho tiempo. Y luego yo viví en Guadalajara, ya estudié psicología y luego terapia familiar. Y la verdad es que no me había dedicado como a trabajar el tema de la diabetes, o sea, a vivir con diabetes y a cuidarme. Ya tuve 3 hijos, que ya están mayores, están muy bien, ninguno de ellos tiene diabetes, pero sí cuando acabé la maestría en terapia familiar es que empecé a preguntarme qué pasaba con los papás de los chicos con diabetes, sobre todo de los adolescentes, porque bueno, yo empecé con diabetes a los 19 años, ya yo tenía un hijo, o sea, yo me casé súper chiquita, ¿no? Como a los 18. Entonces yo era una mamá con diabetes, pero nunca me había puesto a pensar en el lado de mi mamá, o sea, nada más veía las batallas, ¿no? Sobre todo con mis adolescentes y niños, donde se pudiera hablar de diabetes entre pares, ¿no? O sea, con sí el apoyo médico, obviamente, pero no necesariamente presente durante los espacios de conversación, sino más bien colaborando y etcétera. Y así empezó el proyecto Modia hace unos cuantos años, más o menos como creo que fue el 2009, por ahí, que empezamos a pensar en eso. Y pues conseguimos dinero y lo desarrollamos, y ahorita hay pues varias comunidades Modia a lo largo de México, ¿no? Y bueno, pues estamos intentando traer a Modia aquí a California, a ver qué tal funciona, ¿eh? ¿Desde Y cuándo bueno, en la comunidad siempre hemos hecho mención de la importancia de la salud emocional, si pudiéramos hablar de salud, y del apoyo que necesita no solo la persona que es diagnosticada, los niños y los adolescentes, sino los papás? Y no fue sino hasta que llegó Mila que nos dimos cuenta de que estábamos obviando la parte del involucramiento familiar. Porque pues claro, estábamos acostumbrados a las escuelas tradicionales en las que la consulta pues era para mí, Mariana, paciente con diabetes, pero dejábamos un poquito de lado a mi familia para trabajar exclusivamente en lo mío, en mi bienestar emocional. Ya cuando llegó Mila a acompañarnos a la comunidad y se convirtió en la... hermano mayor, que desgraciadamente sí murió muy joven, bueno, como a los 45, y sí vivió ceguera y trasplante renal y diálisis y todas las consecuencias que se viven cuando no hay un automanejo adecuado de diabetes. Entonces, como que yo sí me quedaba pensando qué difícil para las mamás, y entonces hice este proyecto de investigar y preguntarle a los papás y a las mamás qué les funcionaba, qué pasaba cuando llegaba la diabetes a sus vidas, quién se asustaba más, quién se ponía más las pilas, qué cosas les servían para salir adelante, cuáles eran sus miedos, y estuvo muy interesante, y esa fue mi tesis de maestría. Y de ahí pues fue que empecé a pensar en cómo esa tesis se podía convertir en un proyecto psicoeducativo, y así es que nació este proyecto de Modia de cero, o sea, nada más de una idea inspirada por chicos con diabetes, especialmente Jimena Reigadas, que fue una de las primeras niñas que llegaron a consulta de terapia por otra cosa, y bueno, acabamos coincidiendo en la diabetes. Entonces esa fue una inspiración para comenzar a hablar con los chavos y pensar en si hacíamos un espacio para papás y chicos. Muy buenas tardes a todos, miembros de estudiabetes.org. Como ya saben, cada semana tenemos una distinta entrevista con invitados súper especiales para nosotros. Y precisamente hoy tenemos con nosotros a Rosy, a Rosa María de Prado. Ella es la impulsora del proyecto Modiac, del cual les vamos a estar hablando el día de hoy. Ya había platicado fuera del aire con Rosy y le comenté que desde cuándo estoy siguiendo su pista
y desde cuando tengo una lista interminable de preguntas que hacerle sobre el proyecto. Rosy, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mariana. Me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, también seguirlos y agradecerles todo lo que están haciendo de labor educativa y de conexión. Está padrísimo. Ayuda mucho. Muchas gracias a ti. Oye, fíjate que tenemos la tradición de preguntarle siempre a nuestros invitados, siempre la primera pregunta es, ¿por qué el mundo de la diabetes? ¿Por qué tu interés en diabetes? ¿Cuál es tu formación? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en el mundo de la diabetes? Pues bueno, primero que nada, porque la diabetes es mi compañera desde hace casi 30 años. Yo yo vivo con diabetes tipo 1, y vengo de una familia